Muy buenas a todos y a todas, futuros residentes, feliz año nuevo. Arrancamos el 2022, el año de las ilusiones y el de los objetivos cumplidos. Espero que este nuevo año os regale esa plaza que tanto os habéis currado y que os merecéis. Y ya queda muy poquito para soltar los nervios, para poder demostrar todo lo que habéis estado trabajando estos meses y para poder disfrutar de la esperada libertad también, porque ya tantos meses de estudio y de esfuerzo se hacen largos, se hacen cuesta arriba y también estaréis deseando de poder disfrutar de vuestra libertad, de vuestros amigos, de vuestros planes y de poder soltar los libros. Así que ya os queda nada, el último empujón, vamos a darlo todo. En nada seréis ya casi residentes, solo os faltará firmar la plaza. Después de un par de semanas de ausencia, más que necesaria, porque yo también necesito desconectar y descansar, os traigo un vídeo que habéis pedido mucho. El tema del COVID en el EIR es un tema, como ya he dicho en otras ocasiones, controvertido, porque los protocolos y los planes del Ministerio están cambiando constantemente y no nos podemos dejar guiar por algo que normalmente las comunidades autónomas llevan a su terreno y que cada uno tiene sus particularidades. ¿Qué pienso que puede caer en el EIR con relación al COVID? Pues si nos guiamos en lo que cayó el año pasado, preguntarían cosas que no van a modificarse entre una comunidad autónoma y otra, como por ejemplo el tema de vacunas. Hay unanimidad entre las comunidades, pues se acuerda siempre en el Consejo Interterritorial y cómo vamos a diagnosticar los casos de COVID. Como digo, nos pueden preguntar por cómo descubrieron cada una de las variantes, de cómo evoluciona, sintomatología que ha cambiado tantísimo, cuarentena. Pero ya os digo que como es algo tan inestable, con una sola bibliografía en el que en algún momento haya sido de otra forma y si no te especifican en la fecha en la que te están hablando, cosa que es muy complejo, pues se podría impugnar la pregunta. Así que según la experiencia del año pasado y lo que yo creo que puede ser preguntable, os he traído un pequeño resumen y algunas de las actualizaciones últimas que tenemos del Consejo Interterritorial. Una de las preguntas que ya cayó el año pasado sería cómo sería la clasificación de los casos de COVID, es decir, estaríamos ante un caso sospechoso cuando hay una persona que presenta una sintomatología compatible con el COVID y aún no se ha confirmado con una prueba diagnóstica. Las pruebas diagnósticas con las que contamos serían la PCR o el test de antígeno. El caso probable es aquel en el que tiene una infección compatible con esta sintomatología, que además aporta una evidencia radiológica compatible también con la neumonía bilateral que conocemos del COVID, característica, y que el resultado sea negativo, o bien cuando tiene toda esta sintomatología y la prueba diagnóstica, como la PCR, resulta no concluyente. Es decir, habría que repetir la PCR a las 24 horas para confirmar este caso. El caso confirmado con infección activa se consideraría aquella persona que cumple con los criterios de sintomatología de caso sospechoso. En este caso sospechoso también incluiríamos los que han sido contacto estrecho con un positivo confirmado, con prueba diagnóstica, y que la prueba diagnóstica, en este caso PCR o antígeno, siempre validado por un organismo oficial, sería positiva. También incluimos en este tipo de casos positivos a las personas asintomáticas, pero que con la prueba diagnóstica han dado positivo. Otro tipo de clasificación de caso, pues el caso descartado es aquel que era un caso sospechoso con sintomatología compatible, pero que la prueba diagnóstica ha resultado negativa y se descartaría como caso. Siempre que no haya una alta sospecha, es decir, que no sospechemos de que haya un falso negativo. Es decir, si una persona, hay un núcleo de convivientes en el que 3 personas son positivas y esta persona da negativa, habría que repetir la PCR para confirmarla, pues seguiría considerándose como un caso sospechoso por el tema de la convivencia con positivo. O una sintomatología muy clara compatible con COVID, en la que la radiología nos apoya al estar en sospecha de neumonía bilateral, pero la prueba diagnóstica sería negativa. En estos casos puede ser porque la carga viral sea muy bajita y no detecte la suficiente carga viral como para positivizar esta prueba diagnóstica. Entonces se repetiría a las 24 horas. El caso resuelto es aquel en el que ha dado en algún momento la prueba diagnóstica como positiva, con sintomatología o no. Tras superar el periodo de infección natural, se ha resuelto y ya es negativo. O cuando hablamos de que medimos los anticuerpos, el IgG y IgM, que vamos a validar con una prueba de alto rendimiento, de alta resolución, si esa prueba, aunque la prueba diagnóstica por PCR sea positiva, es contagioso o no. Así como el recuento de copias, es decir, si es mayor de 30 no sería contagioso, si es menor de 30 copias sí que sería contagioso. De la misma manera, cuando el resultado de los anticuerpos es IgM positivo, la infección sería activa en este momento, mientras que si es IgG positivo ya estaría resuelta. El caso de reinfección no es más que cuando ha superado ya en alguna ocasión la infección por COVID-19 y vuelve a reinfectarse. ¿Qué más nos pueden preguntar sobre el coronavirus? Pues esta diapositiva ya la comenté en vídeos del año anterior
y creo que también puede tener muchas papeletas para que caiga en este año, que sería lo que son las fases de la pandemia. Las fases de una pandemia sería una fase inicial donde se produce el foco de infección en animales generalmente o en la comida, pero hay un foco de infección. Luego se produce una fase de latencia, que en el caso del coronavirus fue entre octubre y noviembre de 2019, en el que hay una infección al azar, que empiezan a diagnosticarse algunos casos, pero con bajo nivel. Luego continuamos con una fase de ampliación en el que este número de casos se empiezan a extender más en el núcleo familiar, entre varias personas, grupos, que sería lo que correspondía a diciembre de 2019, cuando empieza a ampliarse esta fase de pandemia. La epidemia, cuando es localizada en una zona geográfica concreta, como es en el caso de China en enero de 2020, y ya pasaría a pandemia cuando la expansión es mundial, cuando se sale de esa zona geográfica localizada. Como datos que no creo que pregunten porque es algo muy concreto y como ya digo, ya aquí estamos hablando de España y no del resto del mundo, la pandemia mundial, en el 30 de enero de 2020 fue cuando la OMS declaró el brote de COVID como una emergencia de salud pública. El 11 de marzo de 2020 lo declara oficialmente como pandemia y el 14 de marzo de 2020 en España se declara el estado de alarma. ¿Nos pueden preguntar algo relacionado con la fecha porque nos puede llevar a confusión? Pues sí, pero no creo que sea de gran relevancia. Otra pregunta que nos puede caer serían los pasos para autorizar la vacuna. Todavía estamos esperando a que salga la española. Por ahí pueden ir los tiros de que nos pregunten cómo son los pasos para autorizar una vacuna, las fases de experimento con una vacuna desde que se desarrolla hasta que se comercializa. Los pasos para autorizar la vacuna no es más que un laboratorio en el que se ha desarrollado esta vacuna va a pedir una autorización para comercializarla. Esta autorización la evalúa la Agencia del Medicamento para poder autorizarla y va a la evaluación de la Comisión Europea para poder llevar la autorización. Es decir, Europa es la que decide si se comercializa por el resto de la Unión Europea. Si se acepta, pues ya se podría comercializar. La búsqueda de la vacuna, como hemos dicho, hay varias fases desde que se pone a prueba el experimento hasta que se comercializa. Primero contamos con una fase preclínica que se lleva a cabo en un laboratorio. Luego llega a una fase de ensayo clínico en fase 1 con un pequeño grupo de población que normalmente son sanos, en la que se aplica la vacuna y el placebo. A continuación hay una fase de ensayo clínico en fase 2 donde se busca cuál es la dosis correcta. En la primera fase se busca la seguridad del producto antes de llevarla a cabo con una ampliación de la muestra. Se busca la dosis completa con mínimo efecto y se van ampliando siempre la muestra. En este caso se utilizan personas sanas como enfermas y luego se llevaría al ensayo clínico en fase 3 para mirar la eficacia y la seguridad. Esto ya se lleva a cabo con la población en general, ya empieza a comercializarse. Es el periodo más largo de esta búsqueda del efecto de la vacuna. Por ejemplo, en el caso del COVID aún estamos registrando cuáles son los efectos secundarios que se producen relacionados con la vacuna. A día de hoy se sigue ampliando la muestra y se siguen registrando cuáles son estos efectos adversos. Siguen mirando, por tanto, la eficacia y la seguridad. Y por último sería el ensayo clínico de la fase 4, al que todavía no hemos llegado. Sería que cuando todo esto llegue a su fin, vamos a evaluar cómo han sido todas estas fases y los efectos que han supuesto tanto para la población como el desarrollo de la vacuna. Dicho esto, nos vamos a centrar un poco más en las últimas actualizaciones que hemos tenido de cara a la vacunación. Que esto sí que está aprobado por el Consejo Interterritorial y aunque cada comunidad autónoma son los que van marcando los plazos en los que van subiendo, bajando el rango de edad y las fechas en las que se van a empezar a administrar estas vacunas, es algo general y es una pauta que por un acuerdo general de toda España. La última actualización del 17 de diciembre nos dice que a todos los pacientes, independientemente de la edad que tengan, que hayan sido vacunados con doble pauta de AstraZeneca, se tiene que poner una tercera dosis de ARN mensajero, es decir, o Pfizer o Moderna. Así como aquellas personas que tengan una sola dosis de AstraZeneca y hayan pasado a la infección. Se le pondría una tercera dosis porque la infección contaría como una dosis de refuerzo de Pfizer o Moderna. Y también se acuerda de una bajada del rango de edad de la población en general que se están vacunando con Pfizer y Moderna, en la que va a reducirse al rango de edad hasta los 50 años, que en esta Navidad estábamos vacunando hasta los 60 años y posteriormente continuaremos descendiendo el rango de edad hasta los 40 años.
en estos meses de invierno también se ha incorporado la vacunación, como ya sabéis, a los niños. La idea es que se comienza también a vacunar de forma progresiva, empezando por el rango de edad de 9 a 11 años y se continuará descendiendo el rango de edad hasta los 5 años. Para la vacunación de estos niños se utiliza una vacuna diferente a la del adulto, que es la Comirnaty infantil de Pfizer-BioNTech, que tiene, en vez del tapón morado que estamos acostumbrados a ver en la Pfizer de adulto, es naranja. El tope se va a marcar a los 12 años, es decir, si una persona cumple los 12 años mañana y le tocará la segunda dosis, se pondría la dosis del adulto. Os dejo aquí el cuadro de conservación de la vacuna infantil, la cadena de frío, en la que el vial sin constituir aguantaría hasta 6 meses en los rangos de congelación y ya una vez constituido con suero fisiológico no se debe congelar. Y en refrigeración, si os acordáis de la del adulto, aguantaba una vez constituida unas 6 horas, la de Pfizer, la infantil aguanta hasta 12 horas. Es la diferencia, la principal que hay entre el adulto y la vacunación infantil. Nuevas actualizaciones que se incluyen en este nuevo documento del 17 de diciembre, pues la vacunación, como hemos dicho, infantil es hasta los 12 años, la pauta serían de 2 dosis de 0,2 mililitros, separada como mínimo 8 semanas. Y como hemos dicho, si ya ha cumplido los 12 años cuando le toca la segunda dosis, pondría la dosis del adulto. ¿Qué pasa si el niño desarrolla la enfermedad en medio del periodo de vacunación? Pues si esta infección por COVID-19 es antes del inicio de la vacunación, se recibirá una sola dosis tras la recuperación, al menos separado de 4 semanas desde la resolución de los síntomas. Si esta infección se contrae después de ponerse la primera dosis, se completará la pauta de vacunación con una segunda dosis, cuando se haya recuperado y también transcurriendo unas 4 semanas desde la recuperación y al menos 8 semanas desde la primera dosis. Por último, porque os suene, yo creo que es muy raro de que os pregunten por este tipo de cosas, porque son muy concretas, os dejo aquí unas tablitas sobre cuáles son las vacunas que están validadas por la OMS, pero que no están disponibles en España, porque suenen otros tipos de vacunas que se están poniendo en otros sitios. Simplemente os dejo aquí los cuadros para que las tengáis. Que os sonará también la Sputnik, la rusa, y el resto a mí la verdad es que no me... La Sinopharm creo que es de Marruecos, pero no me suena de pasada. Para acabar con este resumen del COVID-19, la última reunión que tuvo lugar de la Comisión de Salud Pública el 29 de diciembre y que ha dado mucho que hablar, es la que modifica un poco el protocolo de seguimiento de los pacientes con COVID como respuesta a la subida enorme de casos en la época de Navidad. En primer lugar, las PCR o pruebas diagnósticas, como también cuentan los antígenos para confirmar los casos, solo se van a reservar a las personas vulnerables del grupo 7, que son personas de diálisis, trasplantadas, oncológicas, embarazadas, y aquellas personas aquellos colectivos vulnerables, con mayores de 65 con patologías crónicas, y aquellas personas que tengan sintomatología más grave, es decir, personas asintomáticas con prueba diagnóstica de farmacia positiva, no se van a repetir para confirmar las pruebas PCR ni se va a hacer seguimiento de contacto. De la misma forma, aquellas personas asintomáticas o con sintomatología leve ya no se les va a llevar a cabo un seguimiento. En el caso de Andalucía se ha activado un mecanismo por Salud Responde de notificación de estos casos positivos y que incluso te permite solicitar la baja laboral si la precisa, para evitar la sobrecarga en los centros sanitarios con el rastreo. Y por último, que el cambio más notable que hemos visto es que se reduce de 10 días a 7 el periodo de aislamiento desde la prueba diagnóstica positiva. Se mantiene que en caso de que haya sintomatología activa, independientemente de estos 7 días de aislamiento, se prolongará hasta 3 días sin síntomas, como veníamos realizando hasta la fecha. Espero que con este breve resumen tengáis las ideas claras con relación al COVID. Si tuvieran que preguntar algo sobre el COVID, lo tengáis en este vídeo. Con tantas actualizaciones y tantos cambios es muy difícil saber qué preguntar sobre el COVID-19, pero yo creo que a modo de resumen esto es lo más importante, y aquí también os he traído las actualizaciones más recientes sobre los protocolos y el seguimiento que vamos a llevar a cabo. Como digo, bajo mi experiencia, siempre que os explico algo de esto, me baso en la experiencia de Andalucía, pero como en lo que os he ido hablando es algo que está en acuerdo con el Consejo Interterritorial, se puede aplicar de forma general al territorio nacional. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima.